Ponte cómodo. Contén la respiración. Y goza de mi lectura. Agua roja y turbia. Escrito por Janice Moon y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Candy Horror Fest, octubre 2020. ¿Tienes miedo? Capítulo 3. Pasan los días y regresamos a Londres, al castillo Granchester. Inmediatamente, llegando vi al pequeño Terry corriendo por la casa junto con su perro. Nadie lo veía, solo yo. En la cena estuvieron platicando muchas historias y anécdotas de Candy y Terry. ¿Sabes, William? Tú y yo hubiéramos sido parientes desde hace mucho tiempo antes, porque cuando descubrieron a mi hijo con tu sobrina juntos y en la oscuridad de aquel establo, era razón suficiente para casarlos. Pero tú nunca me buscaste para reclamar por el honor de tu sobrina. Bueno, es que en ese tiempo perdí la memoria y cuando la recuperé ya había pasado más de un año. Pero usted, duque, pudo enviar una carta a mi tía abuela y pedir a Candy en matrimonio. No pude hacerlo por esto. Él mostró una carta. ¡Oh! La carta que yo le había enviado al duque diciéndole que Candy era adoptada y de orígenes desconocidos. Elisa, nunca supe hasta hoy que hubieras sido capaz de hacer esto, dijo el tío William con cara de molestia. Oh, quedé estupefacta mientras todos me miraban acusadoramente. Tío, en ese tiempo yo era una adolescente estúpida. En aquel momento, lo que dice la carta era cierto. Aún no se descubría que Candy era hija legítima de la tía Rosemary. Ya no tiene caso hablar de cosas del pasado, dijo la tía abuela. No, dijo el duque, no tiene ningún caso. Pero si esta carta no me la hubieras enviado, yo hubiera permitido que mi hijo se casara con Candy. Quizás a estas alturas ya hubiera tomado mi lugar como duque y tuviera probablemente varios nietos adolescentes. Discúlpenme. El hombre se retiró. Sus sentimientos lo habían agobiado. Volteó hacia las escaleras y ahí están Terry y Candy, mojados, repletos de sangre. Me miran. Sus rostros no reflejan ninguna expresión, solo están allí, parados, mirándome. Nadie los ve, solo yo. Una vez más regreso a la habitación. Me siento mal por lo que ocurrió en la mesa. Es cierto, esa carta fue la causante de tantas cosas. No puedo evitar sonreír. Evité que Candy fuera la duquesa Granchester. Esa huérfana no merece ser duquesa. En cambio, yo sí. La quijada se me paraliza. No podía moverme. Una presencia está sujetándome fuertemente. Me dice al oído en voz baja y tenebrosa: Elisa. Elisa, pagarás por el daño que hiciste.
Recordé a Susana Marlowe. Pensé que tal vez había sido una de tantas pesadillas, que no era real. Me subí a la cama y abracé a mi esposo. «Amor, amor, abrázame», suplico. En eso la puerta se abre y era mi marido. Volteo a ver a quién estaba abrazando, pero las sábanas se desvanecen. «¿Qué te sucede, amor? Andas muy rara, más de lo normal». Si es por lo que ocurrió en la cena, la misma tía abuela dijo que no tenía caso preocuparse por cosas del pasado. Además, tú misma lo dijiste, solo eras una adolescente. Eso ya pasó. Ahora, acércate, que tú y yo... Mi esposo me despoja de las prendas y comienza a besarme. Yo trato de concentrarme, pero ¿quién en este mundo va a concentrar con esas figuras obscuras observándome, con esos horribles ojos rojos? Trato de concentrarme y sentir el momento. Mi esposo está en llamas, su respiración está agitada. Siento su mano tocar mi centro femenino, comienza a acariciarme. Me gusta esa sensación. Una mano sujeta mi pecho y la otra mano sostiene el peso de su cuerpo para no incomodarme. Pero entonces, ¿la tercera mano? ¿De quién es? Mi esposo está concentrado en su labor de gran lactante, mientras la sensación húmeda de una lengua en la cresta de mi intimidad me acosa. Una mezcla de miedo con satisfacción me consume. ¿Acaso será Terry que viene del más allá para matarme como a Susana? Mi imaginación se desboca. Imaginé a Terry haciendo lo mismo que hizo a Candy allá en Escocia. Así que empecé a disfrutarlo. Escucho un gruñido. Abro los ojos para darme cuenta que un can diabólico estaba sobre mí. Grité con horror. Mi esposo se apartó espantado de mis gritos y encendió la luz. «¿Qué pasó?», pregunta él. Me pareció ver una rata sobre el armario. Me excusé. Escuché la risa burlona de Terry cerca de mi oído. Abracé a mi esposo y me puse a llorar. Él pensaba que lloraba por el susto del animal rastrero. Después de todo, estábamos en un castillo muy antiguo, pero en realidad lloraba porque sabía que jamás tendría paz en mi vida. Al día siguiente, T. Roy me pidió que la acompañara a la iglesia. Fuimos a la misma iglesia en la cual se casaron Candy y Terry. T. Roy cerró sus ojos y comenzó a rezar. Yo iba a hacer lo mismo cuando las puertas principales de la iglesia se abrieron y entraron Candy y Terry. Él se veía tan malditamente guapo y ella, aunque me pese decirlo, se veía preciosa. Era una belleza. No existe ninguna chica como ella. Los dos irradiaban felicidad. Escucho cuando hacen sus votos y el sacerdote anuncia: «Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». Fue un beso lleno de entrega. Ellos se amaban. Todos se veían felices. En una de las butacas estaba mi yo de aquel tiempo, sentada. Mi semblante era de odio y de envidia. Sentí lástima de mí misma. Suspiré, cerré los ojos y empecé a orar. Los susurros en mis oídos no me dejaban concentrarme. Así pasaron un par de días, hasta que por fin se llevó a cabo la conmemoración de la muerte de Terry y Candy.
todos pasan a decir palabras hermosas sobre ellos. Tenían muchos amigos. Varios compañeros del teatro viajaron para poder estar en ese día. Lo que alguna vez fueron niños del hogar de Pony ahora eran hombres y mujeres que conocieron a Candy y que ella les había enseñado muchas cosas buenas. Archibald sube al estrado. Yo fui el primero en conocer a Candy. Ella tan solo era una niña, pero ya era hermosa, valiente y muy fuerte. Sus grandes ojos verdes, como de gatita, me hicieron que me enamorara de ella como un tonto. Al pasar los años me di cuenta que ella amaba a Terrence con toda su alma y él a ella. Pensé en lo afortunado que era Terry, en haber conseguido que Candy se enamorara de él. Cuando por fin se habían casado, me dio una inmensa alegría saber que la persona que más amaba en el mundo al fin sería muy feliz con el hombre que ella había escogido. Después, cuando me enteré de su partida, de su muerte, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Pero Dios me envió un hermoso ángel para poder sobrellevar esta pérdida irreparable. Gracias, Annie. Sin tu ayuda y sin tu fortaleza, no sé qué hubiera sido de mí. Él se baja bañado en llanto, pero allí está Annie para confortarlo, para darle su hombro para llorar. ¡Qué patético!, pensé. Luego fue el turno de Alistair al estrado. Candy siempre fue mi inspiración para crear inventos. Ella era mi musa, y al igual que mi hermano, siempre la amé, siempre la quise. Su pérdida jamás, jamás la podré superar. El idiota no pudo seguir hablando, ya que se puso a llorar. Allí estaba su esposa Patty para consolarlo. ¡Oh, Dios! ¿Qué sucede con estas mujeres? Sus maridos están confesando abiertamente que están enamorados de Candy, y ellas como perritas fieles a sus amos. ¡Oh, qué idiotas!, pensé. Luego, por último, pasó a hablar William. Cuando conocí a Candy, era una niña de aproximadamente 6 años. Su ternura e inocencia me cautivó. Yo apenas tenía 17, pero aquella chiquilla nunca la olvidé. Cuando volví a encontrármela tenía 9 años y fue entonces cuando decidí adoptarla. Fue lo mejor que pude haber hecho, ya que después nos enteramos que ella era la hija desaparecida de mi querida hermana Rosemary. Cuando perdí la memoria, Candy cuidó de mí. Si no hubiera sido por ella, seguramente yo no estaría aquí parado hablando con ustedes. Esa niña fue lo que me motivó a dar el paso de un joven rebelde a un hombre maduro. Ella era mi responsabilidad y tenía que ponerle un buen ejemplo. Gracias, Candy, por todas las alegrías que me diste. Para mí no estás muerta, estás viva, aquí en mi corazón, mi pequeña, mi amada Candy. En ese momento, Candy apareció al lado de él y lo tomó del brazo. El tío William, al sentir ese movimiento, exclamó: «¿Candy? ¿Eres tú, pequeña?». Él no la vio, solo la sintió. Fue allí que confirmé que yo no estaba loca, que todo lo que veía y sentía era completamente real. El sacerdote tomó del brazo a William y lo bajó del atril. Y así siguieron pasando varias personas a hablar. Mi esposo me preguntó que si yo pasaría a decir algunas palabras. Simplemente le dije no. Al terminar la conmemoración de la muerte de Terry y Candy, regresamos al castillo Granchester. Aquello no parecía un funeral, más bien parecía una fiesta. Le dije a mi esposo que me iría a mi habitación. Él no dijo nada, siguió charlando con los hombres Dudley. Entré a la habitación. Las sombras y figuras obscuras no estaban, así que pude disfrutar de unos minutos de paz. Al poco tiempo y sin esperarlo, las ventanas se abren de par en par.
Un resplandor me deja casi ciega. Cuando la luz bajó de intensidad, pude distinguir una figura de un joven como de 14 años, rubio, de ojos azules como el cielo. Olía a las estúpidas rosas dulce, Candy. ¿Acaso eres tú, Anthony? Sí, prima, soy yo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que quieres? Rogué al Creador para que me diera una oportunidad de hablar contigo. Normalmente estas cosas no se hacen, pero Dios dice que Candy y Terry eran muy buenas personas, merecen estar en la gloria, y tú puedes hacer que ellos dos se acerquen a la luz y entren al paraíso. Candy y yo tenemos tantos años separados que ya quiero verla, platicar con ella, quiero estar a su lado. Pero, Anthony, Candy está casada con Terry. ¿Qué no has escuchado la frase que dice hasta que la muerte los separe? Acá en el paraíso no hay matrimonios, Elisa. Yo te pido, por favor, que hagas que Candy y Terry vengan para acá conmigo. ¡No! Candy en el cielo con Anthony y Terry juntos. No, no lo permitiré. Pensé airada. Piénsalo. En tus manos está que todo esto termine, dijo él, y desapareció. La visita de Anthony fue algo increíble, pero no me impresioné. Ya he tenido tantas experiencias extrasensoriales que para mí fue simplemente una aparición más. Me acosté a dormir y una vez más hizo su aparición aquella agua roja y turbia en mis sueños. La misma mano blanca saliendo de ella me despertó. Ya no pude más. Si al menos pudiera dormir. Salgo de la habitación y veo en el salón del castillo Granchester a todos los amigos de Candy y Terry. Yo no era su amiga. Yo no tenía nada que hacer allí. Así que sin avisarle a nadie salí a dar un paseo por las calles de Londres. Sin darme cuenta, llego a la orilla del río Avon. Recordé que por allí estaba la casa donde vivieron Candy y Terry. Caminé hasta que llegué al lugar. La casa se veía sola y abandonada. Mientras la observaba, las luces se encienden, cosa que me extrañó. Me acerco, me asomo por la ventana. Se veía mucha gente. Decidí entrar. Para mi sorpresa, todos los Sadley estaban allí, incluso yo. Me vi a mí misma parada en un rincón, abrazándome. Aún estaba soltera y no tenía ningún pretendiente. Todavía no conocía al que hoy es mi esposo. Todos reían y se veían felices, incluso hasta mi adorado hermano. En ese tiempo estaba comprometido con Daisy. Ella siempre estuvo enamorada de él. Todas las miradas se dirigieron hacia las escaleras. Allí estaban el grandioso matrimonio Granchester-Adlai. Familia, mi esposa Candy y yo queremos darles una hermosa noticia. Vamos a ser padres. Todos aplaudieron y brindaron por ellos. La tía abuela estaba feliz. Pronto en la familia habría un pequeño Granchester-Adlai. El tío William estaba pletórico. Todos festejaban. Yo pensaba en ese momento, y aún lo pienso, ¡qué gran cosa salir embarazada! Cualquier mujer puede tener hijos. Yo, por ejemplo, tengo 2 pequeños en la actualidad y nadie me festejó así. Entonces fue cuando pensé en hacer alguna maldad para separar a ese par. En el pasado lo conseguí. Quizás ahora lo podría volver a hacer. De repente, y ante esos pensamientos negativos, todos se desvanecieron, desaparecieron, con excepción de Terry y Candy. Ellos seguían parados en las escaleras. Me miraban fijamente. De sus ojos y de su boca
Emanaba sangre. De Candy, un río rojo brotaba de su vientre. Un producto tierno cae al suelo retorciéndose en llanto. ¡Ah! ¡Ah! Grité impresionada. Yo no los maté. Los asesinos están en la cárcel pagando su crimen. A una velocidad increíble, Terry se desplazó de las escaleras hasta llegar frente a mí. Me tomó por el cuello y me levantó en vilo. Sentí cómo mis pies colgaban, estaban muy separados del suelo. Él murmuraba algo, pero no entendía. Sentía su fuerza en mi cuello, sentía que me asfixiaba. ¡Ah! Escuché un grito ensordecedor. Terry me soltó y caí al suelo. Era la agente de ventas que casualmente había ido a la casa porque tenía una cita con unos compradores. Al fin pude jalar aire. Me levantó del suelo y le cuestioné qué había visto, por qué gritó de esa manera. Usted estaba flotando en el aire como levitando. La mujer realmente estaba asustada. ¿Cómo entró usted a la casa? Estaba cerrada. Yo tengo la única llave. Me cuestionó. No lo sé, respondí. Sin embargo, me tranquilicé. Sabía que no estaba loca. Los fantasmas de Terry Candy realmente me persiguen, me acechan. Pero yo no los maté. Pensé para mis adentros. Yo no los maté. Continuará.